Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 4 de enero de 2024 y esto es La Contracrónica. En medio de una creciente tensión geopolítica y con dos guerras en curso, en Ucrania y en Gaza, la industria europea de defensa se encuentra en un momento crítico. Si bien posee una gran capacidad tecnológica y una larga historia de innovación, su industria armamentística se enfrenta a una serie de dificultades que dificultan su crecimiento y desarrollo. Si no hay voluntad política de abordar estos problemas, que vienen de muy atrás, la capacidad de las potencias europeas para defender sus propios intereses quedará muy mermada. Los problemas son muchos y se amontonan uno encima del otro. La industria de la defensa en Europa está muy fragmentada. Cada gobierno nacional dedica una parte siempre pequeña del presupuesto y establece sus prioridades en función de la disponibilidad presupuestaria y de su propia doctrina de defensa. Existe cierta cooperación en el marco de la OTAN, pero los ejércitos son nacionales. Esta fragmentación se manifiesta en infinidad de duplicidades en trabajos de investigación y desarrollo. Los procesos de adquisición de material no son del todo eficaces y no hay economías de escala. Que no exista un enfoque unificado ha impedido aunar recursos, compartir experiencias y desarrollar tecnologías de vanguardia a gran escala. Pero el principal problema es la falta crónica de financiación. Décadas de subinversión en gasto militar han dejado a la industria europea de defensa en un estado vulnerable en términos tecnológicos. Mientras que Estados Unidos ha mantenido un flujo constante de inversión en su sector de defensa, las potencias europeas a menudo han priorizado otras partidas de gasto en sus presupuestos. Como consecuencia, se ha innovado poco en esta área y existe una gran dependencia de las importaciones. La industria europea tiene también una dependencia importante de ciertas materias primas, como las tierras raras o ciertos tipos de metales, que están controlados por otros países como China, Rusia o Estados Unidos. Sucede algo parecido con los semiconductores avanzados, un componente imprescindible en el armamento moderno. El estallido de la guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades de la industria europea de defensa y ha destacado la necesidad de una reforma urgente. El conflicto ha expuesto la dependencia de tecnologías extranjeras, las interrupciones de las cadenas de suministro y la escasa capacidad de las fábricas. La guerra ha incrementado la demanda de equipos fabricados en Europa y eso ha tensado aún más la cuerda. En el caso de que estallase una guerra a gran escala, las potencias europeas podrían combatir solo unos días y se encontrarían con serios problemas para reponer la munición y los equipos perdidos. En Estados Unidos la situación no es tan grave, su industria de defensa es la mayor del mundo, pero no está exenta de problemas. Está dimensionada para una demanda mucho menor de la que tiene ahora, ya que la base industrial no ha hecho más que reducirse desde el final de la Guerra Fría, al tiempo que los gastos asignados a defensa también iban a menos. Pero la situación ha cambiado radicalmente. Eso es algo que tanto en Washington como en Bruselas se descuenta. El rearme es un hecho, la cuestión es cómo hacerlo rápido y sin afectar demasiado a otros capítulos de gasto. Os lo he comentado ya aquí en más de una ocasión a lo largo del año que dejamos atrás hace 4 días. A los gobiernos occidentales les preocupa mucho que las guerras en curso en este momento, la de Ucrania y la de Gaza, pero sobre todo la de Ucrania, dejen sin munición sus arsenales. Es una munición difícil de reemplazar, al menos difícil de reemplazar con rapidez, porque la industria de defensa en Europa es pequeña y tiene una capacidad de fabricación muy limitada, mucho más de lo que el común de los ciudadanos cree. Se piensa a veces que es encargar a las fábricas que fabriquen esto y lo otro y lo van a tener listo pasado mañana. No es así ni mucho menos. Ucrania está absorbiendo parte de esa producción y la otra parte son transferencia directa de los arsenales occidentales. Pero hoy por hoy, según están las cosas, no cabe otra posibilidad. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, la OTAN y sus miembros europeos, se han comprometido a fondo, al menos de boquilla y por ahora también de gestos y de obras, con el apoyo a Ucrania y la perspectiva de 2 guerras en activo que demanden armas y municiones de las mismas reservas o de las mismas cadenas de suministro está empezando a preocupar a todo el mundo en Europa.
Para aplacar esas preocupaciones solo cabe una solución. La de producir más, la de tener un shock de oferta. Simplemente, cuando algo se demanda mucho, lo veíamos en la crisis de los semiconductores hace un par de años, que había mucha demanda, pero aquellas fábricas taiwanesas no daban abasto. Pues con esto tenemos un problema similar. Desde que Rusia invadió Ucrania hace ya casi 2 años, los contratistas de defensa de todo Occidente han aumentado la producción, pero la han aumentado en la medida de sus posibilidades, y sus posibilidades no eran muy grandes. Lo están haciendo con la capacidad disponible que tienen, que ya digo, no es excesiva. La producción de armamento y de municiones sigue siendo inferior a los volúmenes que se gastan diariamente en el campo de batalla en Ucrania, que son altísimos. La industria de defensa de estos países, de los miembros de la OTAN, todos, carece de la capacidad suficiente para reaccionar rápido ante una crisis como la actual, una crisis que nadie había visto venir. A las empresas, como es normal, son empresas y viven para ganar dinero y existen para ganar dinero, y está bien que sea así, lo que les interesa es producir mucho, porque esa producción, hoy por hoy, tiene salida inmediata. Cada bala, cada proyectil que producen, saben que va a tener cliente en el acto, ya sea en forma del gobierno occidental, que lo necesita para reponer su arsenal, ya sea en forma del propio gobierno ucraniano o de ese gobierno occidental que está transfiriendo esas armas a Ucrania. Las factorías están echando humo desde hace año y pico, produciendo todo lo que pueden dentro de sus instalaciones. Pero han alcanzado ya el máximo. Luego no les queda más remedio que invertir y ampliar su capacidad de producción. Lo que decíamos hace 2 años de los semiconductores. Si a los fabricantes de semiconductores les han llegado más pedidos de los que pueden atender, lo único que pueden hacer es hacer esperar por el momento a sus clientes hasta que tengan una nueva fábrica abierta. Y esto va a llevar un tiempo. Os lo contaba en aquel momento. Hoy, 2 años después, el asunto ya está prácticamente solucionado. No del todo, pero prácticamente solucionado, porque se han abierto muchísimas líneas de producción de semiconductores en los 2 últimos años. Pues con esto tendríamos exactamente el mismo problema. Claro, el problema es que esto no se hace de un día para otro. Lo veíamos con estos semiconductores, ¿no? Ni de un mes para otro, ni siquiera de un año para otro. Poner en funcionamiento nuevas fábricas puede llevar 2 años, 3 años, 5 años en función de lo que quieran producir. Cuanto más sofisticado sea el equipo que quieran producir, el equipo militar, más tiempo llevará poner en marcha esa fábrica. Dado que la demanda ahora mismo aumenta más rápido que la producción, los precios de algunos productos se han disparado. Los proyectiles de artillería estándar de la OTAN, los famosos proyectiles de 155 milímetros, que es una de las municiones básicas del arsenal occidental, costaban unos $2.000 por unidad. Antes de la invasión rusa estoy hablando, es decir, en el mes de febrero de 2022. Hoy es una de las municiones más codiciadas, obviamente, y su precio unitario ronda los $8.000 por unidad. Es decir, que se ha cuadruplicado el precio de estos proyectiles en apenas 2 años. Las empresas, como vemos, están realmente haciendo su agosto. Vender lo mismo 4 veces más caro es un negociazo. Podemos hablar de proyectiles o podemos hablar de pantalones, de cualquier cosa. Imaginemos que llegásemos a la tienda y han multiplicado por 4 una tienda de ropa, ¿no? Todos sus artículos. Pues bueno, están haciendo estos señores un negocio magnífico, pero claro, si hay mucha demanda de un modelo concreto de pantalón que se fabrica en muy pocos sitios, pues es normal que los precios suban si la demanda es continua e intensa como está sucediendo. Los políticos europeos han pedido a las empresas de defensa que amplíen todo lo posible su capacidad de producción. Esto se lo llevan pidiendo desde el año 2022, pero eso lleva tiempo, cuesta dinero, mucho dinero, y no está exento de riesgos. Los contratistas lo que les han dicho es que realizarán esas inversiones, que son inversiones millonarias, si les dan garantías de que la demanda no se volverá a secar cuando cesen las hostilidades. Si esto les hace abrir 2 o 3 fábricas nuevas para fabricar un tipo de producto concreto, que no suceda que dentro de unos meses todo se ha acabado y esas 2 o 3 fábricas las tienen que cerrar, lo cual sería pésimo para sus trabajadores, pero también para la propia empresa, que tendrá que comerse esa inversión. Cualquier tipo de fábrica, por pequeña que sea, cuesta dinero. Una fábrica de este tipo de productos cuesta más. Son inversiones millonarias, como os decía, que si dentro de un año no tienen demanda,
pues tendrán que olvidarse de buena parte del dinero que han invertido en ellas, si la demanda cae en picado, ¿no? La industria de defensa es peculiar, eso sí, no es como la industria de la moda, no fabrican pantalones, ni fabrican vasos, ni platos. Su principal cliente son los estados. No el único, pero sí su principal cliente. Para un montón de productos son los estados. No pueden diversificar el mercado como si fabricasen, qué sé yo, teléfonos móviles o motocicletas, que en el caso de que se les caiga una parte del mercado siempre pueden tratar de ampliarlo por otro lado, o abrir una sucursal en otro país para tratar de explotar ese mercado. No, el de las armas es lo que es. En Estados Unidos han tomado nota y el gobierno estadounidense ha firmado ya contratos de defensa valorados en un auténtico dineral, en 25.000 millones de dólares en los últimos meses, al tiempo que pedían que los gobiernos europeos hiciesen lo mismo. No tanto dinero, obviamente, pero en la medida de sus posibilidades. La idea detrás de estos contratos es poder armar a Ucrania, mantener el flujo de municiones y de armas a Ucrania y ya de paso, y esto no es menos importante, reponer los arsenales propios, porque buena parte de esas municiones y de esas armas que se han entregado a Ucrania han salido de los arsenales occidentales, es decir, de lo que tenían por si ellos se veían en problemas. Como cuando un familiar está pasándolo mal y le das comida de tu despensa. Bueno, pues está bien, pero tendrás que reponer esa comida porque si no el que pasará hambre eres tú. Los gobiernos europeos han realizado algunos pedidos, pero no a la misma escala que los ha realizado el Pentágono. La Unión Europea se comprometió en la primavera del año pasado a proporcionar a Ucrania 1 millón de proyectiles de artillería en el plazo de un año. Esto fue en primavera, ya nos acercamos a la fecha de vencimiento, pero ese objetivo no se ha cumplido hasta la fecha ni se ha acercado, y lo más seguro es que no se cumpla. Suecia y otros países nórdicos anunciaron a principios del mes de septiembre, creo que fue, y si no fue septiembre fue octubre, un pedido que iban a hacer, todos gastándose un buen dinero, de proyectiles de estos de 155 milímetros para entregárselos a Ucrania. Estaba valorado ese pedido en 54 millones de dólares. Pero claro, al precio que están, eso significaría pues aproximadamente unos 7.000 proyectiles. Parece mucho, 7.000 proyectiles. ¿Quién va a tirar 7.000 proyectiles? Esto te da para varias guerras. Pero no. Para ponerlo en contexto, recordemos que el ejército ucraniano disparó entre 6 y 8.000 proyectiles de 155 milímetros todos los días durante la ofensiva rusa en el Donbass en el verano de 2022. Fue un momento, es cierto, de consumo elevado de munición, pero es habitual que se disparen en un día en Ucrania, un día de combate normal, entre 1.000 y 2.000 proyectiles de 155 milímetros. De manera que lo que los suecos van a enviar se gastará en unos 4 días, más o menos. Los proyectiles de 155 milímetros son fundamentales. Son un arma fundamental en la guerra a Ucrania. Son capaces de alcanzar objetivos a distancias de hasta 40 kilómetros. Esto le permite a la artillería ucraniana pues atacar posiciones rusas desde lugares más o menos seguros. Luego, además, son precisos y son muy destructivos. Esto los convierte en una herramienta eficaz para atacar los objetivos que se proponen. Vamos, que es un arma importante. No pueden prescindir de ella. Luego, para aumentar más la incertidumbre, la guerra de Gaza está ahí. Aunque los europeos no estén enviando armas a Israel ni a los de Hamás, pero está ahí detrayendo armas y municiones del mercado. Israel puede pagarlas, y en estas cosas no escatima ni $1. Los europeos podrían ver esto como un problema más para Israel y Estados Unidos, pero sería un error. Si Israel recibe ayuda de los arsenales estadounidenses, eso ya quita algo del mercado. Si lo compra en el mercado abierto, también quita algo. Estados Unidos es, con diferencia, el mayor proveedor de equipos militares, también de financiación militar a Israel, pero Alemania también lo es, no lo olvidemos. No es tanto como Estados Unidos, pero también participa de esto. Pero claro, Estados Unidos no está solo en esta historia de Israel. Tiene bastantes más frentes abiertos que Alemania, que solo tiene que atender 2, el de Ucrania y el propio, es decir, el de sus propios arsenales.
Estados Unidos podría encontrarse con un problema serio en Extremo Oriente si las cosas en Taiwán se complican. Crucemos los dedos, toquemos madera y todas las supersticiones que nos sepamos juntas, porque como se termine liando en Taiwán, podemos prepararnos. Hoy por hoy la ventaja militar de Estados Unidos sobre China es clara, pero no sabemos cuánto tiempo durará. Hace no mucho, el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales simuló una guerra entre Estados Unidos y China a causa de Taiwán, vamos. El juego de guerra, no dejaba de ser una simulación, no lo olvidemos, terminaba con Taiwán libre, es decir, no conseguían los chinos invadirlo, pero a un coste enorme. Estados Unidos perdía 2 portaaviones y 20 destructores y cruceros. China perdía mucho más, China perdía unos 50 buques de guerra de todos los tipos. Esto podríamos considerar una victoria clara, sufrida pero clara de Estados Unidos. Incluso algunos siendo muy optimistas para con los chinos, un empate incluso. Pero ese empate se podría convertir o esa victoria pírrica de Estados Unidos podría convertirse en poco tiempo en una derrota, ya que China puede reemplazar los barcos perdidos de forma más rápida. En los 2 últimos años, la Armada china ha sumado 17 cruceros y destructores. A Estados Unidos hacer lo mismo, es decir, construir el mismo número de cruceros y destructores, en las condiciones actuales, les llevaría unos 6 años, más o menos, de 3 veces más. Las condiciones son las que son. Son que en estos momentos Estados Unidos no tiene la capacidad industrial para construir buques de guerra en grandes cantidades y rápidamente, que es lo que exigiría las circunstancias. Esto es así porque, aunque parezca mentira y suene algo chocante, ¿no? Estados Unidos gasta en defensa menos que nunca. Pues nos puede parecer llamativo, sobre todo si lo vemos desde Europa, donde los gastos en defensa son muy bajos. El gasto militar estadounidense fue en el año 2023 del 3,1% del PIB. Esto puede parecernos mucho, insisto, y es mucho, evidentemente, si lo comparamos con España o con Italia, pero esto está muy cerca del nivel más bajo de su historia, al menos desde la Segunda Guerra Mundial. Si a eso le añadimos los 100.000 millones de dólares que Biden ha solicitado en ayuda, principalmente para Ucrania, para Israel y para Taiwán, el total seguiría siendo inferior al 4,6% que se gastó en el momento álgido de las operaciones militares en Irak y en Afganistán. Esto sucedió en el año 2010. Si nos vamos a la época de la Guerra Fría, nos encontramos con gastos militares que superan holgadamente el 8% del PIB. Durante toda la década de los 60, especialmente la parte final, que es cuando se produjo el momento máximo de combate en Vietnam. Ahora fue lo que fue la vietnamización, etc. Pero es que si nos vamos a los años 80 nos encontramos gastos siempre por encima del 6% del PIB. Luego, tras la implosión de la URSS en el 91, eso empezó a bajar y tocó suelo en 2001 con el 2,9% sobre PIB, que es el momento de gasto militar más bajo de la historia de Estados Unidos como primera potencia desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Repuntó algo con las guerras de Irak y Afganistán a partir de ese año, 2002, al año siguiente ya, y sobre todo en la primera década, especialmente a raíz de que se metieron en el avispero de Irak, pero vamos, nunca superó ese 4,6% que os decía antes del año 2010. Al año siguiente, en 2011, Barack Obama ordenó ya la retirada definitiva de Irak y eso lo hizo descender. Y en 2018, ya en pleno mandato de Donald Trump, era del 3%. En los últimos 6 años, el gasto militar de los Estados Unidos ha crecido solo 0,1. Está en el 3,1%. El problema es que, incluso cuando hay dinero disponible, las municiones y las armas son difíciles de conseguir o de que se las entreguen. En mayo de 2022, acababa de empezar la guerra a Ucrania, Lockheed Martin prometió duplicar la producción de misiles antitanque Javelin, estos que tuvieron tanto uso al principio en la guerra a Ucrania. Van a duplicarla para el año 2024, pero no llegan y lo han retrasado hasta 2026 el objetivo. Estados Unidos anunció en 2020, 2 años antes de la guerra de Ucrania, que iba a vender unos misiles antibuque Harpoon a Taiwán, que serían muy útiles en el caso de una guerra. Año 2020, es posible que nos entreguen hasta 2026. A principios de la década de los 90, cuando la Guerra Fría había terminado y los presupuestos militares se reducían año tras año, el Pentágono
sugirió, dejó caer a los contratistas de defensa que produjesen menos y a un precio más bajo, porque iban a gastar menos. Y como os decía antes, la industria de defensa esencialmente trabaja para los estados. Pero claro, eso desincentiva a los contratistas, que en el acto redimensionaron sus negocios, sus fábricas, para fabricar poco. La razón por la cual la Casa Blanca hizo esto fue porque un conflicto prolongado y de gran alcance como el de Ucrania era simplemente impensable en 1995 o 96. Se pensaba entonces que el poderío estadounidense era absoluto, que todas las guerras que surgiesen, y surgieron unas cuantas, serían cortas, muy localizadas y no especialmente intensivas en armas tales como la artillería. De hecho, reorganizaron en buena medida el ejército para combatir en lugares como Irak o Afganistán, donde primaba la contrainsurgencia y no las grandes operaciones artilleras. Ahora han recordado de golpe cuán intensivo en recursos puede ser este tipo de guerra. Una industria que produce lo justo no puede atender algo así. No puede atenderlo inmediatamente. Se tiene que reconvertir. El problema es incluso mayor porque esto va a algo más lejos de lo que es meramente defensivo, de la defensa en sí. Toda la base manufacturera estadounidense, toda la base de industria, toda la industria estadounidense, se fue reduciendo, la cantidad de fábricas, la producción industrial, se fue reduciendo conforme la producción intensiva en mano de obra se iba deslocalizando hacia Extremo Oriente. Esto empezó en la década de los 90, se consolidó en la primera década del siglo y en la segunda, en fin, ¿qué queréis que os diga? La acabamos de vivir. El Made in China es lo normal, no solo en productos militares, sino en productos de uso común, de uso civil, ¿no? Evidentemente, Estados Unidos suele comprar más a China, pero algunos componentes sí están hechos en países orientales o en el Extremo Oriente. Muchos componentes que luego se meten en la cadena de producción de las armas, de las fábricas de armas. Bien, esto ha sucedido a toda la industria de Estados Unidos. Hay menos proveedores, hay menos fábricas, hay menos astilleros y lo más importante de todo, hay menos trabajadores disponibles para satisfacer la demanda, que ahora mismo está en crecimiento. Los productos de defensa, que son sofisticados, a menudo requieren sistemas y habilidades muy especializadas, y esto hace que el déficit sea aún más grave. Capacitar a un simple soldador especializado para trabajar en la construcción de submarinos lleva unos 3 años, para que nos hagamos una idea. Como se han formado cuellos de botella por todas partes, es inevitable que aparezcan los retrasos y los sobrecostes. De promedio, un barco nuevo, el primero de su clase, ya sabéis que en la Armada, la de Estados Unidos también en la española, ¿no? Para el primer se conoce a la clase como el primero de ellos, aunque luego los segundo, el tercero, el cuarto ya les vayan introduciendo los astilleros mejoras, pero si conocen, pues clase Álvaro de Bazán, por ejemplo. Y a partir de ahí, todas las fragatas, aunque tengan distintos nombres, van a estar dentro de esa clase. Bueno, pues el primero de ellos cuesta un 40% más de lo que la Armada estadounidense había presupuestado, de promedio. Los plazos de entrega de los submarinos han aumentado de 6 a 9 años. Estas deficiencias son aún más importantes porque China controla cadenas de suministro industriales enteras, lo que les permite desplegar rápidamente capacidad de fabricación para las nuevas prioridades que tengan. Bueno, esto lo pudimos ver en la pandemia, cuando la industria china inundó el mundo de equipos de protección y de test de COVID. Los chinos han utilizado esa sobrecapacidad para ampliar su ejército. Un astillero chino, uno concretamente el de Uludao, que construye buques civiles y también submarinos, puede fabricar en un año el mismo número de barcos que Estados Unidos ha votado desde 2014, es decir, desde hace 10 años. Las armas chinas suelen ser inferiores a las de los Estados Unidos. Sus submarinos nucleares, por ejemplo, pues según parece son mucho más ruidosos. Pero, en fin, la brecha de calidad se va cerrando poco a poco, y no solo en esto, sino en todo tipo de bienes. A Estados Unidos le costaría una fortuna reconstruir toda su base industrial para servir al ejército. Podría pagar a los contratistas para que mantengan un exceso de capacidad, de inventarios de piezas, o utilizar la capacidad de aliados como Corea del Sur o Japón. En el tema de los barcos sería importante porque Corea del Sur y Japón son el segundo y el tercer, los mayores constructores navales del mundo, después de China.
Los fabricantes estadounidenses de cualquier manera no harían mal en aprender, los fabricantes de armas quiero decir, en aprender de la industria espacial, que como sucede con la del armamento, como sucede ahora con la del armamento, era ineficiente. Todo se entregaba con retraso y los precios eran altísimos, hasta que apareció SpaceX, que la revolucionó. Elon Musk ignoró cualquier requisito de la NASA o del Pentágono que él considerara innecesario. Buscó sustitutos baratos y producidos en serie para piezas especializadas muy costosas. Qué sé yo, por ejemplo, pues como una válvula que fabricarla a la medida le costaba muy cara, pero si se aprovechaba una que ya utilizase, por ejemplo, un automóvil y que se fabricaba en serie, pues era 10, 20, 30 veces más barata. Gracias a eso, SpaceX ha conseguido reducir considerablemente el coste de los lanzamientos espaciales. La cosa tiene que ir por ahí. Es decir, estandarizar y reducir costes sin comprometer la calidad. Un poco lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, todo hay que decirlo. Pero antes deben asumir que se acabó una era y ha empezado otra, que poco tiene que ver con la larga paz que sucedió al final de la Guerra Fría. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Daniel, que nos habla de inteligencia artificial, más concretamente de la certificación de los contenidos creados por humanos. Hola Fernando, dejo esta nota de voz para comentar el último programa de la Contracrónica sobre inteligencia artificial y derechos de autor. Yo creo, desde un punto de vista informático, que la solución a este problema, a este dilema que hay sobre la suplantación, etcétera, va a ir fundamentalmente encaminada por la certificación de autenticidad de los contenidos que se generan. Comentaste al principio del programa que una compañía que había comprado Microsoft había hecho una propuesta al respecto. Pues yo creo que por ahí va el tema y ese va a mitigar la mayoría de los riesgos que conllevaría. La idea sería que todo contenido que se genere pues vendría acompañado de una firma fácilmente verificable de autenticidad de la persona que la generó. Y esa sería la forma en la que se publicaría en las plataformas existentes. Esto llevaría a que se estableciera por costumbre, sin obligar a nadie, a que todo el que produzca contenido pues lo acompañe de su firma para autenticar su propiedad o su veracidad. Y facilitaría a los demás usuarios, los consumidores, una vía rápida para identificar si estos contenidos pues son auténticos o no, de una forma muy sencilla. ¿Por qué estoy convencido de que este va a ser el camino? Pues porque esto ya se ha hecho. Esto ya se ha hecho para la mayoría de los usuarios casuales, los que no son informáticos, pues ha sido probablemente esto, no se han dado cuenta, ha pasado sin que se percaten, pero en la web, en los sitios web, a lo largo de estos últimos 10 años, digamos, ha estado en un proceso similar, en donde cada vez los navegadores que usan las personas, el Chrome, el Firefox, han empezado a exigir a los sitios web este tipo de certificaciones, o sea, este tipo de firmas generadas por entidades de certificación conocidas. Todos los sitios poco a poco han ido pasándose a estoy diciéndolo muy por encima, sin muchos detalles técnicos, han ido pasándose a este tipo de firmas, al punto de que a día de hoy ya si alguien entra con un navegador, si vas con tu navegador y entras a un sitio que no tenga estas firmas, pues el navegador inmediatamente te va a saltar y va a decir alerta, error, cuidado, que este sitio no es confiable. Los que son informáticos como yo recordarán hace unos años que Chrome incluso puso un ultimátum. Dijo, a partir de esta fecha ya no vamos a aceptar estas condiciones. Y hubo que hacerlo, todos tuvimos que hacerlo. Pues bien, yo creo que esa es la vía que va a terminar imponiéndose, no por la fuerza, repito, pero por costumbre general, con este tipo de problemática de los contenidos generados de inteligencia artificial. Y esto a su vez va a llevar a que en este futuro que planteamos, en donde probablemente las máquinas sean capaces de generar contenido con la misma cantidad, con la misma calidad o mayor que la que podrías producir tú, Fernando, pues nosotros los usuarios vamos a tener una forma de saber quién es el verdadero Fernando y quién no. Y no sé, a lo mejor estoy siendo optimista, pero como yo entiendo que es la humanidad, pues al menos yo, entendiendo por mi parte, yo voy a preferir siempre escuchar un contenido que esté firmado por Fernando, inequívocamente, porque sé que es Fernando Villanueva, que es el que yo quiero oír, la persona que yo quiero oír, y no una máquina. Aunque el contenido pueda ser mejor. Pero bueno, aquí ya sí estoy especulando. Pues un saludo y enhorabuena por tu programa.
Pues sí, Daniel, vendría a ser algo parecido a las denominaciones de origen que existen para el vino, el queso u otros alimentos. Saber que eso que estás leyendo, viendo o escuchando es de origen humano y qué ser humano en concreto lo ha hecho. Lo hecho por seres humanos pues pasaría a ser considerado artesanía, claro. Bueno, eso mismo es lo que sucedió con la revolución industrial, cuando se estandarizó la producción. No es lo mismo un reloj hecho con máquinas en una línea de producción que uno hecho a mano por un relojero suizo. No es lo mismo un pantalón que hablaba antes o que una camisa hecha en un telar industrializado que hecha por un sastre, ¿no? No es lo mismo un queso industrial que un artesano de una quesería en Asturias o en Cantabria con denominación de origen. No es lo mismo un mueble de IKEA hecho en serie y a bajo precio que un mueble hecho a la medida por un ebanista. La inteligencia artificial lo que hará es estandarizar la fabricación de contenidos, dejando a los humanos que ocupen la parte alta de la cadena de valor. En fin, es una hipótesis. Supongo que la cosa irá por ahí. Bien, seguimos con Diego de Zaragoza, que nos habla de un nuevo partido que acaba de nacer en España. Se llama Izquierda Española y nace de un periódico y think tank llamado El Jacobino. Hola, Fernando. Lo primero de todo, como siempre, enhorabuena por el programa y mando este audio a la comunidad de Contraescuchas para hacerme eco de la noticia de que ha surgido un nuevo partido llamado Izquierda Española. Este viene del think tank El Jacobino, ya hace tiempo que lo sigo un poco y aunque yo no me considero una persona de izquierdas, lo veo interesante pues porque puede ser un contrapeso al PSOE y a la izquierda nacionalista. No sé, ¿qué opinas tú? ¿Crees que tiene recorrido? O yo por lo menos lo que estoy viendo es en las redes sociales que los típicos camorristas tipo Echenique ya están criticándolo mucho, entonces es buena señal. En cualquier caso se plantea que es un partido muy estatista y muy alejado de lo liberal, vamos. Bueno, a ver qué opinas. Venga, un saludo a todos. No es la primera vez que se intenta hacer algo así en España. Es decir, crear un partido de izquierdas que no sea nacionalista o que no profese mucha simpatía, mejor dicho, por los nacionalismos regionales, como sucede con el PSOE, con Izquierda Unida, con Sumar o con Podemos. UPyD era eso mismo, y al principio no les fue mal, aunque nunca consiguieron despegar. En las primeras elecciones que se presentaron, que fueron las de 2008, creo que consiguieron un escaño, y en su momento álgido, que fue el año 2011, obtuvieron un poco más de 1 millón de votos y unos 5 escaños. La verdad es que les penalizó que se les votase en circunscripciones como Madrid, donde, en fin, ya sabéis que el votante madrileño está muy mal representado, lo mismo que le pasa al votante barcelonés o valenciano. En el sistema electoral en España premia a las provincias con pocos, a las circunscripciones, provincias con pocos habitantes. La España vaciada, ya sabéis, ¿no? El voto de un turolense vale más, o de un soriano vale más que el de un barcelonés. Pero en fin, se le votó allí básicamente y consiguió solo 5 escaños, pero vamos que estuvo incluso por debajo de Izquierda Unida, que consiguió en aquellas elecciones, creo que fueron 1,5 millones. En aquel entonces, de cualquier manera, el PSOE estaba en muy baja forma y Podemos aún no había aparecido, lo haría unos pocos años después. A ver, no me cabe duda de que existe una izquierda, llamémosla españolista, pero desde luego no es mayoritaria. O no lo ha sido hasta el momento, ya veremos. Por lo que he podido leer, este nuevo partido, Izquierda Española se llama, como os decía antes, es contrario a los nacionalismos regionales, y lo quieren dejar claro desde el primer momento, y defienden un modelo de Estado centralizado. Bueno, en este aspecto son parecidos a Vox. En lo referente a política económica, por lo poco que sabemos, es un partido de izquierda tradicional, intervencionista, que dice luchar contra el neoliberalismo. Bueno, en eso ahora también es parecido a Vox, aunque Vox no dice lo de neoliberalismo, utiliza el término globalismo, pero quieren decir lo mismo. Vox, de hecho, llevó un par de años tratando de ocupar ese mismo espacio. Han visto que, o más o menos, saben que tienen difícil crecer hacia el centro, así que están tratando de crecer en la izquierda, precisamente en esa izquierda que se siente española y que no le gustan los nacionalismos regionales. Yo la verdad es que les deseo suerte a estos de izquierda española, pero no demasiada, porque lo que defienden es lo peor de la izquierda y lo peor de la derecha tradicional, es decir, el intervencionismo y el centralismo. Ahora bien, si pretenden llegar a algo, les va a hacer falta suerte y algo más que un manifiesto o que un buen programa. Necesitarán dinero y cabezas de cartel muy visibles. Pero bueno, todo es posible. Hace 10 años nadie hubiera dado un céntimo por Pablo Iglesias, que en aquel entonces era un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas completamente desconocido
y a la vuelta de 4 años se había convertido en el político revelación de España. Si las circunstancias se alinean de una manera muy determinada, podría ser que estos de izquierda española obtuviesen alguna fortuna en las elecciones. Hoy por hoy esas circunstancias no se han alineado a su favor. Debería pasar la izquierda a la oposición, abrirse una crisis y es ahí donde podrían pescar algo, que es exactamente lo que pasó en la derecha. Vox no levantó el vuelo hasta que Mariano Rajoy salió de la Moncloa. Bien, seguimos con Francisco, que vuelve con el tema este que comentaba ayer de los coches en las ciudades. Hola Fernando, yo creo que en Madrid Central el tema este de Almeida es bastante antidemocrático, porque me queda clarísimo que la gente hubiese votado más a Vox si hubiesen puesto las cartas sobre la mesa el PP en las elecciones. Pero mintieron y hicieron lo contrario, o sea, hicieron lo mismo que hace Sánchez, ¿no? Y me queda bastante claro, es una sospecha. Pero yo creo que es equiparable esta sospecha a la que tú tienes sobre que todas las ciudades quieren eso y eso pasa en todas las ciudades igual y que es lo que quieren los madrileños o lo que quieren los de las grandes ciudades. Yo no lo sé en Madrid, a lo mejor hay alguna encuesta que diga que sí, que realmente es lo que quieren la mayoría de los madrileños. Pero es que aunque lo quisieran la mayoría de los madrileños, eso es opinar sobre la propiedad ajena de otros. Es decir, yo me compro un coche. Puedo ir por Madrid, veo que se puede ir por Madrid. En mi contrato de compraventa pone que puedo ir por Madrid con mi coche. Y ahora una serie de personas preocupadas no sé, por la polución o por la salud o por este tipo de cosas deciden que ya no puedo utilizar mi coche. Es decir, están violentando mi contrato de compraventa. Pero lo triste no es que decidan sobre mi contrato de compraventa de mi coche, es decir, que le están bajando la utilidad a mi coche. El problema no es ese. El problema es que les sale gratis, completamente gratis, decidir sobre mi coche, porque ellos se pueden comprar un eléctrico o lo que sea. Bueno, pues lo más liberal sería, desde mi punto de vista, que esta gente que está tan preocupada, no todos los madrileños, la gente que esté preocupada por la salud y por este tipo de cosas, pues que le compre un coche nuevo a la gente que le quieren impedir entrar en la casa. Es decir, no tenemos derecho a decirle a los demás que su propiedad vale menos simplemente por el hecho de que nos preocupa A o B. Bueno, si te preocupa, pues demuéstralo dando dinero tú y pagándole el coche a estas personas. Me recuerda muchísimo, no sé si te acordarás, a cómo se hizo la ley del tabaco, que todos los países tendían a eliminar el tabaco de los restaurantes. Por cierto, creo que en Estados Unidos todavía se sigue teniendo esa libertad de montar un restaurante donde se pueda fumar. Bueno, pues aquí en España se le dijo de repente a los restaurantes que ya no tenían esa libertad, que ya no iban a tenerla, que tenían que gastarse un dinero en hacer zonas separadas. ¿Te acuerdas de aquello, no, Fernando? Que hagan zonas separadas. Se gastaron el dinero en zonas separadas y como todos los restaurantes hicieron zonas separadas y les gustaba mucho aquello, al día siguiente dijeron, ¿sabéis que habéis gastado el dinero en que os dijimos que ibais a poder hacer? No, está completamente prohibido. Pues me parece mal. Y yo soy una persona completamente anti-tabaco, Fernando, pero que eso está mal. Porque lo que estás haciendo es depreciar tus libertades, tu derecho de propiedad, lo estás reduciendo. Y me parece muy mal porque el único contrato que realmente existe no es el contrato social, sino el contrato de compra-venta del coche o del local donde lo has hecho tú. Y de repente tú estás devaluando todo aquello. Bueno, muchas gracias por tu programa, Fernando, y nos vemos en la próxima polémica. Son varios los temas que traes, Francisco. A ver, veamos. El primero es el del engaño a Almeida. Este hombre engañó con lo de Madrid Central a sus votantes en la campaña de 2019. Consiguió la alcaldía por los pelos y mantuvo Madrid Central cambiándole el nombre por otro, por el de Madrid 360, que en esencia es lo mismo. De haber sido un asunto fundamental para sus votantes, en 2023, hace solo unos meses, le habrían dejado de votar y hoy ya no sería alcalde. Pero no, en las elecciones de mayo obtuvo el 44,5% de los votos y mayoría absoluta de concejales. En las de 4 años antes había obtenido el 24,2%. Caray, no es un poco más, son 20 puntos más. En 2023 casi duplica el número de votos de 2019. Vox también creció entre unas elecciones y otras, pero mucho menos, apenas 1,5 puntos. Sí que ahí tienes un indicador muy directo de las prioridades de los madrileños. Madrid Central, por lo que se ve, no está entre las principales. Madrid Central se lo inventó Manuela Carmena y en aquel momento se debió someter a referéndum, cosa que no se hizo. El referéndum entonces lo debió celebrar Almeida, pero tampoco lo hizo. En España, como bien sabes, no hay mucha tradición de referéndums locales, apenas se celebra ninguno, pero deberían hacerse más a menudo, como hacen en Suiza. ¿Pero qué pasaría si sometiésemos a referéndum Madrid Central?
Pues por las encuestas que tenemos ganaría. En una encuesta que hicieron el año pasado, algo así como el 50% de los consultados estaba a favor, el 40% en contra y el 10% no lo tenía claro. Si nos vamos a los residentes del Distrito Centro, la mayoría a favor de Madrid Central es abrumadora. En el centro, de hecho, es difícil encontrar un solo residente que esté en contra porque esa medida ha sacado coches de las calles, que estaban siempre atascadas. Y estaban siempre atascadas porque son muy estrechas. El casco antiguo de Madrid no es pequeño como el de otras ciudades. Sigue los límites de la cerca de Felipe IV, que se trazó en la primera mitad del siglo XVII. En aquel entonces la villa era ya grande para los estándares de la época, por lo que no se trata de 4 calles estrechas, con la catedral y una placita, no, sino de muchas más. Mi calle, por ejemplo, tiene unos 5 metros de ancho, y no es de las más estrechas, ¿eh? En algunos puntos incluso es algo más porque las fachadas no están alineadas. La que hace esquina con mi calle tendrá unos 4, y las hay más estrechas aún, en las que pasa un coche y poco más. Este tipo de calles son normales en los barrios del centro. No es que haya 3 o 4, es que hay decenas y decenas. Como ves, lo que falta es espacio, porque no se trazaron con los coches en mente. En el Distrito Centro la única calle ancha propiamente es la Gran Vía, pero porque se hizo a principios del siglo XX. El resto son estrechas. Incluso la calle Mayor también es estrecha, apenas tiene 11 metros de ancho. Pero es que eso en el siglo XVI ya era una anchura considerable. De ahí lo de calle Mayor. Bien, veamos cuánto ocupa un coche. El coche más vendido de España, lo he ido a mirar, en 2023 es el SEAT Arona, que es un SUV de estos compacto, pequeñito, urbano, que dicen. Mide 4,1 metros de largo por 1,7 de ancho. Eso en superficie se traduce en unos 7 metros cuadrados. Si nos vamos a otro modelo muy popular, el Nissan Qashqai, nos encontramos con que mide 4,4 metros de largo por 1,8 de ancho. En superficie un Qashqai ocupa casi 8 metros cuadrados. Si nos vamos a un modelo de lujo, el BMW X6, por ejemplo, tenemos unas medidas de 4,96 de largo por 2 metros de ancho. El X6 ocupa un espacio de 10 metros cuadrados. Con esto ya te haces una idea del espacio que ocupa el coche, que a veces no se tiene en cuenta. Espacio público, no privado. Esto no es opinar sobre la propiedad ajena de otros. Es simplemente evitar que el espacio de todos termine ocupado por pequeñas casas ambulantes que cuando son muchas se atascan, ocasionando ruido, polución, gente nerviosa que se salta a los semáforos porque llevan parados media hora, claxonazos y todo lo que acompaña a los atascos urbanos. Vamos, lo que era el centro de Madrid hace 25 años, que fue cuando se empezó a peatonalizar en serio. Cuando te compras un coche, no pone en lugar alguno del contrato de compraventa que puedas circular por Madrid. Podrás circular con él donde esté permitido hacerlo. En algunos lugares restringirán la circulación porque es un área protegida, caso de muchas zonas rurales donde no puedes pasar con vehículos o motos todoterreno, y si lo haces vendrá la Guardia Civil y te multará. Porque en otros lugares es porque quieren mejorar la calidad del aire, o porque quieren mantener cierto, como pasa en esas ciudades alpinas, tipo Zermatt, que no se puede circular con alguna isla griega como Hydra, que no admiten vehículos de motor, simplemente. En otras es porque no hay espacio, caso de las ciudades antiguas cuyas calles no se hicieron para el tráfico rodado. El centro de Madrid es este último caso. No te pueden impedir el acceso a un espacio público, pero sí se te puede impedir que lleves a cabo ciertas actividades con externalidades evidentes. Una de ellas es tirar basura en el suelo, orinar contra una pared u ocupar el espacio público. Esa es la razón por la que existen ordenanzas contra la venta ambulante y se persiguen actividades como el top manta. Estamos hablando de espacio público y no de espacios privados. Como los restaurantes, que ahí sí tienes razón, se les obligó desde arriba en lugar de dejarles elegir, a que se le forzasen a sus clientes a no fumar. Después de haberles hecho la perrería de muchos se gastaron un buen dinero en hacer zonas separadas, con unas mamparas y tal. Aquello fue la clásica alcaldada de la época de Zapatero. Pero la calle es distinta, la calle es de todos. Cuando la superficie de la calle es escasa y la afluencia alta, caso una vez más de Madrid, no de un pequeño pueblo cuyas calles son estrechas y pero afluye poca gente a ellas. Las calles del pueblo de Garín son estrechas, pero apenas hay tráfico, por eso no hay restricción ninguna al tráfico y nunca la habrá. Pero el caso de Madrid tienes que poner restricciones, porque de lo contrario te encuentras con la ciudad atascada a todas horas, intransitable, contaminada y sucia. El sistema de Madrid Central no es más que un conjunto de restricciones, que será mejor o peor, pero que está concebido para limitar el acceso de vehículos que ocupan 7, 8 o 9 metros cuadrados y que además son ruidosos y sucios.
Bien, vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de las guerras de este año, especialmente de 2 de ellas. Los conflictos de intereses que escalan hasta la guerra se resuelven con enquistamientos o derrotas, que algunos eufemísticamente llaman paz. La resolución individual a la guerra es huir o perder toda opción de búsqueda de la felicidad o incluso la vida. La solución estatal a la guerra es la tiranía, la leva y vender el país a futuro a intereses exteriores, y así esperar la derrota, la victoria o el enquistamiento. Desde fuera, los terceros implicados juegan sus intereses con declaraciones y apoyo económico-militar con carne de cañón ajena. Las guerras de 2024 difieren de las previas en las localizaciones, y queda por ver cuántas en este año se resuelven en derrota o enquistamiento. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy. Estamos a jueves 4 de enero, mañana será viernes y como es viernes, toca contrahistoria. La primera contrahistoria del año, que ya sabréis el tema los que escuchasteis la contrahistoria de la semana pasada. Hablaremos de Napoleón, porque la semana pasada hablamos de Napoleón también. Esta vez toca esta semana la segunda parte. Alberto y yo nos pegamos una carrera, no nos entraba en una sola contrahistoria, así que tuvimos que grabar 2, simplemente. La primera llegamos hasta el 18 Brumario, es decir, al momento del golpe de Estado contra el directorio, que acaudilla Napoleón, entre otros, y la segunda parte es ya Napoleón como cónsul vitalicio y emperador. Bueno, y al final forzado a exiliarse en Santa Elena. Bien, queridos, pues mañana nos escuchamos allí en la contrahistoria. Hasta mañana.